Estamos de vuelta con todos ustedes en su programa Medicina y Salud. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de vacunarnos a los adultos. ¿Por qué? Porque no solamente los niños se enferman de enfermedades infecciosas. Tal vez los niños sean muy susceptibles, pero muchos de nosotros durante la adultez, las etapas extremas de la vida, entiéndase los adultos mayores, también necesitamos estar vacunados. Una cosa muy importante que no mencioné en los segmentos anteriores es que el personal de salud se comporta como siempre como un personal de riesgo, de alto riesgo. Por tanto, si usted es odontólogo, si usted trabaja en un hospital, aunque usted no tenga contacto con los pacientes enfermos directo, si usted es la recepcionista, la secretaria de un médico, si usted trabaja en un hospital dando los turnos, si usted es laboratorista, trabaja bioanálisis, usted también representa a una persona de riesgo, por tanto sus vacunas deben estar al día. ¿Y cuáles serían esas vacunas que nosotros tenemos que tener al día todos los adultos? ¿Cuáles son esas vacunas? Bueno, de nuestro esquema de vacunación desde la infancia, todos los adultos tenemos la vacuna para la tuberculosis, la BCG, que es la vacuna típica que todos los dominicanos conocemos, que nos deja la marca aquí. Esa es la BCG, que es la vacuna que nos protege contra tuberculosis en formas graves, entiéndase tuberculosis cardíaca, tuberculosis meningia, tuberculosis grave. Ahora bien, es importante que todos sepamos que a pesar de esa vacuna, la tuberculosis pulmonar, la tuberculosis en cualquier tipo de sus formas es una enfermedad frecuente, es una enfermedad endémica. Las vacunas no protegen de las formas graves, por ejemplo, como mencioné, de la tuberculosis cerebral o meningia. Sin embargo, no nos protege, no nos da una protección total, absoluta, contra la tuberculosis en su forma normal, la tuberculosis pulmonar o tuberculosis pleural. Por eso, a pesar de todo, tenemos que ponernos la vacuna. Recuerden que mencionaba en segmentos anteriores que la vacuna no solamente evita las enfermedades, sino que evita la complicación y la mortalidad por esas enfermedades. En este caso, esta vacuna tiene ese objetivo principal, evitar esa complicación severa o esa forma severa de tuberculosis que son las tuberculosis más graves. También la vacuna de la hepatitis, que también está incluida en el esquema de vacunación del infante, son de las primeras vacunas que se le pone, la hepatitis B, que es una enfermedad frecuente que afecta el hígado. Esa vacuna es parte del programa de vacunación y se aplica la primera semana de nacimiento. Sí es importante que usted sepa que esta vacuna, en la mayoría de los casos, hay que reforzarla. O sea que hay una pruebita que podemos hacerlo en los laboratorios, que usted se la puede solicitar a su médico, para saber si los niveles de vacunación son óptimos, si está funcionando, si tenemos el antígeno, el anticuerpo creado dentro de nosotros que dice sí, ella está protegida, está él protegido. Si esos niveles son muy bajos, entonces se indica iniciar nuevamente el esquema de vacunación. Otra de la vacuna, y en este caso ya me voy dirigiendo más a las vacunas que tenemos que usar durante la adultez, es la vacuna del COVID. Sabemos muy bien que recientemente hemos tenido muchas controversias en relación a esta vacuna, pero hasta tanto no se demuestre lo contrario, la vacuna del COVID ha sido una de las herramientas más importantes que nosotros hemos tenido para disminuir las muertes, para disminuir la severidad de la enfermedad y para que hoy podamos tener una vida básicamente normal. La vacuna fue nuestra herramienta principal y todos los adultos deben estar vacunados, sobre todo aquellos que tienen una enfermedad de riesgo y sin temor, sin deseo de provocar exaltación. Sigue habiendo casos de COVID grave y obviamente esos que no están vacunados son los candidatos adecuados para tener esa enfermedad de forma grave. Otra de las vacunas que tenemos en nuestro esquema de vacunación del adulto es la vacuna de la influenza contra la gripe. Cada año esta vacuna se aplica, debe ser aplicada y es actualizada. O sea que si usted se la puso el año pasado, debe aplicársela este año, porque como bien sabemos, los virus tienen la capacidad de mutar. Y si mutan o cambian, la protección del año pasado no confiere una protección para este año. Aparte de que la vacuna
va disminuyendo la efectividad, los anticuerpos creados van bajando y a lo largo de un año ya se ha detectado niveles muy bajos o ninguno de protección. Por tanto, cada año la vacuna debe ser aplicada. También otras de las vacunas son las vacunas contra la neumonía. Hay varias vacunas que pueden evitar la aparición de neumonía, sobre todo la neumonía por estreptococo, que son el germen más frecuente que produce la enfermedad y es el germen que más se ha asociado con mortalidad. Por tanto, tenemos vacunas que se ponen cada año y cada 5 años. Usted se pone la primera vez y luego se hace refuerzo cada 5 años. O sea que si usted se aplicó la vacuna en alguna ocasión y usted piensa que está vacunado todavía y ha pasado más de 5 años, no. La vacuna contra la neumonía protegen, pero esa protección a partir del 5.º año es casi nula. Otras de la vacuna que podemos aplicarnos los adultos, sobre todo los adultos jóvenes, es la vacuna contra el papiloma humano, que se le aplican tanto mujeres como varones, hombres como mujeres. Debe aplicarse sobre todo en los primeros años de la adolescencia, a los 10 años está incluida, o sea, se recomienda que ya a los 10 años los niños estén vacunados, teniendo en cuenta que es la vacuna que va a evitar todas las complicaciones crónicas que se relacionan con la infección por el virus de papiloma humano, entre esta el cáncer de cervicuterino. Sabemos muy bien, lamentablemente, que nuestra población joven está comportándose de forma con un comportamiento sexual inadecuado. No es lo que promovemos si nosotros concientizamos y obviamente puede pasar que usted o yo, teniendo una vida sexual adecuada, protegiéndonos o cuidándonos de tener una vida organizada, podamos tener contacto en alguna ocasión con una persona que sí tiene el virus. Porque no se necesita tener muchas parejas sexuales para contraer el virus del papiloma humano. Con una sola persona que usted haya tenido un contacto sexual y esté infectada es suficiente. Entonces, para evitar esto, la vacuna protege contra las principales cepas y sobre todo contra esas cepas que se han asociado a la aparición de cáncer cervicuterino en la mujer y cáncer de pene en el hombre. Es muy importante tener esa vacuna dentro del esquema de vacunación del adulto. Otra de las vacunas importantes durante la adultez, la vacuna contra la hepatitis C. ¿Sí? No es parte del programa de inmunización, pero usted la puede conseguir. También se pueden conseguir la vacuna para el virus del herpes zóster. El herpes zóster es el virus que produce la culebrilla. No sé si usted se acuerda de esa enfermedad, pero es la enfermedad que afecta los nervios intercostales, puede afectar otras partes del cuerpo, puede aparecer diseminada y en pacientes que tienen enfermedades importantes o graves puede ser mortal. El virus del herpes zóster puede provocar meningitis, neumonías graves y es una enfermedad muy severa cuando aparece. Por tanto, se recomienda que todo paciente mayor de 40 años o que tenga, por ejemplo, inmunocompromiso, mayor de 65 años, que tenga inmunocompromiso por alguna otra enfermedad de base o que haya tenido historia de que haya padecido la enfermedad, pues entonces se aplique esa vacuna. Esas son las principales vacunas. Otras de las que podemos mencionar también está la vacuna contra la difteria, el tétano y hoy en día se agrega a esa la tosferina, que es una enfermedad muy frecuente y que afecta mucho a los pacientes que ya tienen enfermedad respiratoria. Por ejemplo, a los pacientes asmáticos o a los pacientes que sufren de enfermedad obstructiva crónica. Esos pacientes se ven casi siempre exacerbados o agudizados por esa bacteria, por la tosferina. El tétanos, que sabemos que es una enfermedad grave y mortal y que con una vacuna la podemos evitar. Y la difteria, que es una enfermedad grave también que puede llevar a la muerte tanto a niños como a adultos, porque tapa todo lo que tiene que ver con la vía respiratoria desde su inicio, o sea, aquí en la vía aérea alta. Esas son enfermedades que cada una de ellas, de forma única, pueden causar la muerte y que con una vacuna usted puede evitar contraerla, contagiarla, diseminarla. O sea que hacemos mucho cuando nos aplicamos las vacunas. Si usted es una persona que tiene pacientes crónicos en su casa
Hoy en día todos y cada uno de nosotros conoce a alguien que tiene cáncer o que ha padecido o que convive con alguien que tiene cáncer. Esos pacientes deben ser vacunados. Hable con su oncólogo y dígale que le recomiende el esquema de vacunación del adulto, cuáles vacunas usted se puede aplicar, qué se debe poner. Si usted es un paciente cardiópata que sufre del corazón, hable con su médico base, su cardiólogo, y solicítele la información y que les recomiende las vacunas que usted debe tener para evitar complicarse de otras enfermedades. La vacunación hoy por hoy sigue siendo nuestra principal herramienta para evitar complicaciones, enfermedades y muertes a destiempo. Con eso yo creo que termino el tema. De verdad que para mí es todo un placer llegar a todos ustedes. Es una bendición que ustedes puedan estar ahí y que si están ahí es porque les interesa su salud, porque quiere preservarla, porque quiere mantenerla. Vaya, aproveche esta semana, revise su esquema de vacunación, vacúnese. No tenga miedo, las vacunas a lo largo de la vida han salvado vida. Muchísimas bendiciones. Yo me despido en su programa Medicina y Salud para una próxima entrega.